¿Estás listo para descubrir cómo dejar atrás el pasado y renovar tu vida en Cristo? Acompáñame en esta historia fascinante llena de esperanza, transformación y propósito, donde un hombre roto encuentra el poderoso llamado de Jesús a nacer de nuevo. Una trama emocionante que te hará reflexionar y te mostrará que siempre hay un nuevo comienzo bajo la gracia de Dios. No olvides darle like a este video, compartirlo con quienes lo necesiten y suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje lleno de fe y luz. ¡Comencemos! La brisa fría de la tarde acariciaba el rostro de Antonio mientras caminaba sin rumbo por el parque. Su andar era lento, arrastraba los pies como si cargara un peso invisible pero abrumador. Las risas de los niños jugando al fútbol resonaban a lo lejos, pero para él eran un eco lejano, un recordatorio de la vida que alguna vez tuvo y que ahora parecía un sueño inalcanzable. En sus manos temblorosas sostenía una carta arrugada, el papel ya desgastado por el tiempo. Había escrito esas palabras hacía meses, pero nunca se atrevió a enviarlas. «Querida Laura», comenzaba, pero cada vez que llegaba al final, el nudo en su garganta lo hacía doblar el papel y guardarlo nuevamente en el bolsillo. Esa carta era un reflejo de su vida, llena de intentos inconclusos, de oportunidades desperdiciadas. Antonio tenía 35 años, pero se sentía como un anciano. El peso de sus errores lo había hundido en un pozo del que no podía salir. Había perdido a su familia, su trabajo y, lo más importante, la esperanza. Cada día era igual al anterior, una rutina de autocompasión, resentimiento y aislamiento. Se detuvo frente a un banco vacío y se sentó, observando a una familia que reía mientras lanzaban un frisbee. El padre abrazaba a su hijo después de cada lanzamiento fallido, y la madre les tomaba fotos con una sonrisa radiante. Antonio sintió un pinchazo en el pecho. Recordó los días en que llevaba a su hijo al parque, cuando la vida aún tenía color y propósito. Pero esos momentos se habían desvanecido, enterrados bajo los escombros de sus malas decisiones. «Ellos tienen lo que perdiste», murmuró una voz en su cabeza, cruel y despiadada. «Y nunca lo recuperarás». Antonio cerró los ojos y apretó los puños, tratando de ahogar ese pensamiento. Pero las imágenes de su pasado seguían llegando, como una película que no podía detener. Recordó las discusiones con Laura, su exesposa, las noches en que llegaba tarde a casa después de beber demasiado, las promesas rotas y los momentos en que su hijo lo miraba con decepción. Mientras se sumía en esos pensamientos, una voz distinta interrumpió el silencio. «Antonio, ¿qué haces aquí tan solo?» Al levantar la vista, vio a don Mateo, su vecino del tercer piso. Era un hombre de cabello blanco, siempre vestido con ropa sencilla pero impecable. Tenía esa clase de mirada que parecía ver más allá de las apariencias, como si pudiera leer el alma de las personas. «Solo, pensando», respondió Antonio, intentando sonar indiferente. Don Mateo sonrió con amabilidad y se sentó a su lado, ignorando su tono evasivo. «Pensar está bien, pero a veces pensar demasiado puede ser un peso que nos hunde. ¿Has intentado hablar con alguien? A veces soltar lo que llevamos dentro ayuda más de lo que creemos». Antonio soltó una risa amarga. «¿Hablar? ¿De qué serviría? Mi vida ya está arruinada. Nadie puede cambiar eso». Don Mateo lo miró con calma, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de respuestas. Después de un momento, sacó algo de su bolso, una Biblia vieja, con las esquinas desgastadas y la portada casi ilegible. «Yo pensaba lo mismo hace muchos años», dijo mientras abría el libro. «Pero estaba equivocado. Aquí encontré respuestas, y lo más importante, encontré esperanza». Antonio frunció el ceño. «¿Esperanza? Eso es para los que no han llegado tan bajo como yo». «Te equivocas», replicó don Mateo con suavidad. «La esperanza es precisamente para los que están en lo más profundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tocas fondo, la única dirección a la que puedes mirar es hacia arriba». Don Mateo le mostró un versículo subrayado. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Estas palabras no son solo tinta en un papel, Antonio. Son una promesa. Jesús dijo esto porque sabía que todos, en algún momento, llevamos cargas demasiado pesadas para soportarlas solos. Él no te pide que seas perfecto, solo te pide que vengas a Él tal como eres. Antonio tomó la Biblia con escepticismo. La miró como si fuera un objeto extraño, algo que no pertenecía a su mundo. Pero había algo en las palabras de don Mateo, en la paz con la que hablaba, que lo inquietó. «Piénsalo», dijo el anciano mientras se levantaba. «Y si algún día decides buscar algo más que tus propios pensamientos, siempre estaré aquí para escucharte». Esa noche, en la soledad de su pequeño departamento, Antonio no podía dejar de pensar en el encuentro.
La Biblia descansaba sobre la mesa, como un extraño invitado. Finalmente, después de mucho dudar, la abrió en la página marcada por don Mateo. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados», leyó en voz baja. Las palabras eran simples, pero resonaban en él de una manera que no podía explicar. Miró alrededor, como si esperara que alguien apareciera para decirle qué hacer. Pero estaba solo con sus pensamientos y con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de inquietud y algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Era esperanza? Antonio cerró los ojos y apretó el libro contra su pecho. Por primera vez en años, sus lágrimas no eran solo de dolor, sino de algo más profundo. Esa noche, Antonio no pudo dormir. Algo había comenzado a moverse dentro de él, pero no sabía si debía enfrentarlo o enterrarlo como había hecho con tantas cosas en su vida. Mañana, tal vez, buscaría respuestas, o tal vez no. El amanecer trajo consigo una luz tenue que se colaba por las persianas del pequeño departamento de Antonio. Él había pasado la noche en vela, sentado junto a la mesa donde aún reposaba la Biblia que don Mateo le había prestado. Sus ojos estaban rojos de cansancio, pero su mente estaba inquieta, presa de pensamientos que no le daban tregua. Había leído el mismo versículo al menos 20 veces, intentando encontrar en esas palabras algo que pudiera explicarle por qué le habían provocado esa sensación. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». «Descansar», murmuró para sí mismo. «¿Qué clase de descanso puede haber para alguien como yo?». Antonio se puso de pie, buscando despejarse. Caminó hacia la ventana y observó la calle. Los primeros rayos de sol iluminaban el vecindario, y las tiendas comenzaban a abrir sus puertas. Era un día como cualquier otro, pero para él todo parecía diferente, como si una puerta se hubiera entreabierto en su interior y lo llamara a cruzarla. Sin embargo, esa idea le resultaba aterradora. Cruzar esa puerta significaba enfrentarse a cosas que había enterrado durante años: el dolor, la culpa, el resentimiento. No estaba seguro de estar listo para eso. Un encuentro inesperado. Esa mañana, mientras intentaba distraerse con cualquier cosa, Antonio decidió salir a caminar. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, de regreso al parque donde se había encontrado con don Mateo el día anterior. No tenía intención de buscarlo, pero una parte de él esperaba verlo. Cuando llegó, allí estaba el anciano, sentado en el mismo banco, leyendo la Biblia. Antonio sintió un nudo en la garganta. Había algo en la tranquilidad de don Mateo que lo incomodaba y, al mismo tiempo, lo atraía. «Buenos días, Antonio», saludó el hombre sin levantar la vista de su libro. Era como si hubiera sabido que él aparecería. «¿Te costó dormir anoche?». Antonio frunció el ceño. «¿Cómo sabe eso?». Don Mateo rió suavemente. «No es difícil de adivinar. Cuando alguien empieza a enfrentarse a su propio corazón, es común que las noches se vuelvan largas. ¿Leíste el versículo?». Antonio asintió, aunque no estaba seguro de qué responder. «Lo leí varias veces, pero no sé qué significa. Suena demasiado simple». «Lo es», respondió don Mateo, cerrando su Biblia. «Jesús no complica las cosas, Antonio. Él sabe que nuestras vidas ya son suficientemente difíciles. Lo que Él ofrece es un descanso para el alma, algo que el mundo no puede dar. Pero requiere algo de tu parte». «¿Algo de mi parte? ¿Qué cosa?». Don Mateo lo miró fijamente, como si sus ojos intentaran alcanzar lo más profundo de él. «Fe. No en tus fuerzas, ni en tus logros, sino en Él. Fe para creer que puedes empezar de nuevo, sin importar qué tan roto estés. ¿Estás dispuesto a intentarlo?». Antonio bajó la mirada. La palabra fe le parecía inalcanzable. Había creído en muchas cosas en su vida, en su trabajo, en su familia, incluso en sí mismo. Pero todo eso lo había defraudado, y ahora no sabía si le quedaba algo en qué creer. «No lo sé», respondió con honestidad. «¿Cómo puedo tener fe cuando todo en mi vida ha salido mal?». Don Mateo asintió con comprensión. «Ese es un buen lugar para empezar. La fe no siempre comienza como una certeza. A veces, es solo un deseo de creer, una pequeña chispa en medio de la oscuridad. ¿Sabías que hay un lugar en la Biblia donde un hombre le dice a Jesús: creo, pero ayuda mi incredulidad? Incluso cuando dudamos, Él está dispuesto a ayudarnos». El peso de las cadenas. Antonio se quedó en silencio por un momento, procesando esas palabras. Finalmente, se atrevió a preguntar algo que llevaba mucho tiempo guardando. «¿Y qué pasa con todo lo que he hecho? No puedo simplemente olvidar las cosas que arruiné. ¿Cómo puede alguien como yo empezar de nuevo?». Don Mateo se inclinó hacia él, con una expresión seria pero llena de ternura. «Antonio,
Nadie puede borrar su propio pasado. Pero Jesús no te pide que lo hagas. Él lo toma por ti. Cuando te entregas a Él, tus errores, tus culpas, tus cadenas, todo queda atrás. Él te da una nueva identidad, una vida renovada. Pero eso solo ocurre si estás dispuesto a soltar lo que te ata. Antonio sintió un nudo en el pecho. Sabía exactamente de qué hablaba don Mateo. Sus cadenas eran claras: el rencor hacia sí mismo, la culpa por haber perdido a su familia, el resentimiento hacia Laura por haberse llevado a su hijo. Todo eso lo mantenía atrapado, incapaz de avanzar. ¿Y cómo se supone que haga eso?, preguntó con un tono casi desesperado. Don Mateo colocó una mano en su hombro. Empieza con una decisión. Una oración. No tiene que ser perfecta ni elocuente. Solo tiene que ser sincera. Dile a Jesús que estás cansado, que no puedes seguir cargando con todo esto, y pídele que te ayude. Él siempre responde cuando lo buscamos de corazón. Un paso hacia lo desconocido. Esa noche, Antonio regresó a casa con las palabras de don Mateo resonando en su mente. Se sentó frente a la mesa, donde aún estaba la Biblia, y permaneció en silencio por varios minutos. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, cerró los ojos y habló en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Jesús, no sé si estás ahí, pero si lo estás, necesito ayuda. Estoy cansado de vivir así. No sé cómo cambiar, pero si realmente puedes darme descanso, aquí estoy. No hubo rayos ni truenos. La habitación permaneció en silencio. Pero algo dentro de Antonio comenzó a cambiar, una pequeña chispa de esperanza que se encendió en lo más profundo de su ser. Esa noche, Antonio sintió por primera vez en años que algo dentro de él comenzaba a quebrarse, no como un colapso, sino como una liberación. Sin saberlo, había dado su primer paso hacia una vida nueva. Sin embargo, el camino no sería fácil, y pronto se enfrentaría a los fantasmas de su pasado cara a cara. La mañana siguiente, Antonio despertó sintiendo algo distinto. No era como si todos sus problemas hubieran desaparecido de un día para otro, pero había una calma inusual en su interior, como si el peso que llevaba sobre los hombros hubiera disminuido ligeramente. Recordó su oración de la noche anterior y se preguntó si realmente había hecho alguna diferencia o si era solo su imaginación. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Su teléfono vibró sobre la mesa con una llamada de un número que reconoció de inmediato: Laura, su exesposa. Antonio se quedó mirando la pantalla mientras el teléfono seguía sonando, incapaz de decidir si debía contestar. Finalmente, con un suspiro profundo, deslizó el dedo para responder. «Laura», dijo con voz cautelosa. «Antonio», respondió ella, su tono frío pero directo. «Tenemos que hablar. Es sobre Daniel». El nombre de su hijo hizo que el corazón de Antonio se detuviera por un momento. «¿Qué pasa? ¿Está bien?» «Sí, está bien», aseguró Laura, aunque su voz tenía un matiz de tensión. «Pero necesita verte. Está pasando por algo difícil, y creo que sería bueno que hables con él». Antonio sintió una mezcla de emociones: miedo, esperanza y una oleada de culpa. Habían pasado meses desde la última vez que vio a Daniel. ¿Cuándo puedo verlo?, preguntó, tratando de no sonar demasiado ansioso. «Hoy en la tarde. Pasa por casa a las 3. Pero, Antonio, quiero que quede claro, esto es por él, no por nosotros. No quiero que le prometas nada que no puedas cumplir». Las palabras de Laura eran como dagas, pero Antonio sabía que tenía razón. Había prometido muchas cosas en el pasado, y la mayoría de ellas quedaron sin cumplir. «Entendido», respondió con un tono resignado. «Estaré allí». El regreso a casa. Cuando el reloj marcó las 2:30, Antonio se encontró caminando hacia la casa que una vez llamó su hogar. Cada paso lo llenaba de nerviosismo, pero también de un anhelo profundo por ver a su hijo. Las calles que rodeaban la casa le eran familiares, pero cada rincón parecía cargado de recuerdos que lo abrumaban. Al llegar, se detuvo frente a la puerta. El jardín estaba bien cuidado, como siempre lo había mantenido Laura. Su mano tembló ligeramente al tocar el timbre, y cuando la puerta se abrió, se encontró cara a cara con su exesposa. Laura lo observó con una mezcla de desconfianza y cansancio. «Pasa», dijo simplemente, apartándose para dejarlo entrar. Antonio cruzó el umbral, y al hacerlo, los recuerdos lo golpearon con fuerza. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la casa. Los muebles, las fotografías en las paredes, incluso el aroma del café que venía de la cocina, todo le recordaba la vida que había perdido. «Está en su habitación», dijo Laura, señalando el pasillo. «Pero, por favor, Antonio, no lo lastimes otra vez». Antonio asintió, sin atreverse a responder.
Caminó hacia la habitación de su hijo y tocó suavemente la puerta. ¿Daniel? Soy yo, papá. Hubo un silencio breve, seguido por el sonido de pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a un niño de 10 años con ojos llenos de curiosidad y cautela. Papá, dijo Daniel, su voz suave pero cargada de emoción. Antonio sonrió, aunque por dentro sentía un nudo en el pecho. Hola, campeón, respondió, tratando de mantener la compostura. ¿Puedo pasar? Daniel asintió y se apartó para dejarlo entrar. La habitación estaba decorada con pósters de superhéroes y libros apilados en el escritorio, un reflejo de la personalidad curiosa y soñadora de su hijo. Antonio se sentó en la cama mientras Daniel lo observaba desde el otro lado de la habitación. Tu mamá me dijo que querías hablar conmigo, dijo Antonio, rompiendo el silencio. Daniel asintió, pero no dijo nada al principio. Finalmente, se acercó y se sentó a su lado. ¿Por qué te fuiste, papá?, preguntó el niño, con una franqueza que golpeó a Antonio como un balde de agua fría. Antonio tomó aire profundamente, buscando las palabras adecuadas. No fue porque no te amara, Daniel, comenzó, su voz temblando. Fui un tonto. Cometí muchos errores y no supe cómo arreglarlos. Me rendí cuando no debía haberlo hecho. ¿Pero ya no te rendirás?, preguntó Daniel, sus ojos buscando desesperadamente una respuesta que pudiera creer. Antonio sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se las contuvo. No, campeón. Esta vez no. Quiero ser el papá que mereces, pero necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo. Daniel lo miró por un momento, y luego, para sorpresa de Antonio, se lanzó a sus brazos. Te extrañé, papá, dijo el niño, aferrándose a él como si temiera que se fuera otra vez. Antonio lo abrazó con fuerza, sintiendo que algo en su interior se rompía y al mismo tiempo se sanaba. El punto de quiebre. Cuando salió de la habitación de Daniel, Antonio encontró a Laura esperando en la sala. ¿Cómo le fue?, preguntó ella, cruzando los brazos. Creo que bien, respondió Antonio, tratando de ocultar su emoción. Gracias por darme esta oportunidad, Laura. Ella lo miró con seriedad. Esto no cambia nada entre nosotros, Antonio. Pero si realmente quieres estar en su vida, más te vale no fallarle. Él no merece otro desengaño. No lo haré, prometió Antonio, sintiendo el peso de esas palabras. Cuando regresó a su departamento esa noche, Antonio se sentó frente a la Biblia una vez más. Abrió el libro en un nuevo pasaje que había marcado don Mateo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Antonio cerró los ojos y dejó que esas palabras penetraran en su corazón. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, un nuevo comienzo era posible. Sin saberlo, Antonio estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida, enfrentar cara a cara las heridas de su pasado y decidir si realmente estaba dispuesto a soltar las cadenas que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. Antonio despertó al día siguiente sintiendo un rayo de esperanza, pero también el peso de los desafíos que aún tenía por delante. Aunque el encuentro con Daniel había sido un paso positivo, sabía que aún debía enfrentar los fantasmas de su pasado. Mientras desayunaba un café aguado y un pan viejo, pensó en las palabras de don Mateo sobre no quedarse atrapado en la culpa y avanzar hacia la renovación. Esa mañana decidió hacer algo diferente. Después de semanas de evitarlo, llamó a su antiguo jefe, Ernesto, el dueño de la empresa de construcción donde había trabajado antes de que su vida cayera en el caos. Ernesto, soy Antonio, dijo nervioso cuando el hombre contestó. Hubo un silencio incómodo antes de que Ernesto respondiera. Antonio, tiempo sin saber de ti. ¿A qué se debe esta llamada? Quiero hablar contigo, Ernesto. Sé que dejé las cosas mal cuando me fui, pero estoy tratando de cambiar mi vida. ¿Podríamos vernos? Ernesto suspiró, pero accedió. Está bien. Pasa por la oficina esta tarde. Antonio colgó y dejó escapar un suspiro. Este sería el primer paso para enmendar las relaciones rotas que había dejado atrás. El reencuentro. La oficina de Ernesto estaba en el mismo lugar de siempre, un edificio modesto en el centro de la ciudad. Al entrar, Antonio sintió un torrente de nostalgia y vergüenza. Había trabajado allí durante años antes de que su adicción al alcohol y las malas decisiones lo llevaran a perderlo todo. Cuando Ernesto lo recibió, su expresión era seria pero no hostil. Toma asiento, Antonio, dijo mientras señalaba una silla frente a su escritorio. Dime, ¿por qué has venido? Antonio respiró profundamente antes de hablar. Primero, quiero pedirte disculpas, comenzó, con la voz cargada de emoción. Te fallé como empleado y como amigo.
Dejé que mis problemas personales se interpusieran y arruiné todo. No espero que me perdones de inmediato, pero quería decirte que lo siento. Ernesto lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Fue difícil verte caer así, dijo finalmente. Eras uno de mis mejores trabajadores, Antonio. Tenías un futuro brillante. Pero cuando empezaste a faltar al trabajo y luego simplemente desapareciste, me sentí traicionado. Antonio asintió, aceptando la recriminación. Lo entiendo, dijo. Y no estoy aquí para pedirte un trabajo ni favores. Solo quiero cerrar este capítulo y, si es posible, recuperar tu confianza con el tiempo. Ernesto lo miró en silencio por un momento, luego se inclinó hacia adelante. Antonio, el camino hacia la redención no es fácil. Pero si estás dispuesto a demostrar que has cambiado, puedo darte una oportunidad. No será en la oficina, tendrás que empezar desde abajo otra vez. ¿Estás listo para eso? Antonio sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Estoy listo, respondió con firmeza. El inicio de la reconciliación. Esa tarde, Ernesto lo asignó a un equipo de trabajo en una obra pequeña. No era el puesto administrativo que había tenido antes, pero Antonio lo aceptó con humildad. Se puso el casco y las botas de trabajo, y se unió a los demás trabajadores bajo el sol abrasador. Mientras trabajaba, no pudo evitar escuchar los murmullos de sus compañeros, quienes reconocían su rostro y comentaban entre ellos sobre su caída en desgracia. Aunque las palabras eran hirientes, Antonio decidió ignorarlas. Recordó las palabras de don Mateo sobre dejar atrás el pasado y centrarse en el presente. No importa lo que digan ahora, se dijo a sí mismo mientras levantaba una pesada viga. Lo importante es lo que haga de aquí en adelante. Un encuentro inesperado. Al terminar el día, Antonio estaba exhausto, pero sintió una pequeña chispa de orgullo por haber completado su primera jornada de trabajo en meses. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, escuchó una voz familiar detrás de él. ¡Antonio! Se giró y vio a Diego, un viejo amigo de la infancia que no había visto en años. Diego era ahora un hombre robusto con una sonrisa fácil, pero sus ojos reflejaban sorpresa al verlo. «Diego, ¿qué haces por aquí?», preguntó Antonio. «Trabajo en la obra al otro lado de la calle», respondió Diego. «¿Y tú? Pensé que estabas en otro tipo de trabajo». Antonio sintió la vergüenza subir por su rostro, pero decidió ser honesto. «He pasado por tiempos difíciles, Diego. Estoy empezando de nuevo». Diego lo observó en silencio por un momento antes de asentir. «Es bueno verte por aquí. Si necesitas algo, avísame. Todos cometemos errores, pero no todos tienen el valor de enfrentarlos». El comentario de Diego le dio a Antonio un renovado sentido de determinación. La sombra del pasado. Esa noche, mientras Antonio reflexionaba sobre el día, recibió una llamada inesperada. Era su madre, con quien no hablaba desde hacía meses. «Antonio», dijo ella con voz preocupada. «¿Estás bien? Me enteré por Laura que estás tratando de cambiar, pero estoy preocupada por ti». Antonio sintió una mezcla de culpa y gratitud. Su relación con su madre siempre había sido complicada, marcada por sus fracasos y su incapacidad para cumplir con sus expectativas. «Estoy bien, mamá», respondió. «Sé que he cometido muchos errores, pero estoy haciendo todo lo posible para enmendar las cosas». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Eso me alegra, hijo», dijo finalmente. «Pero recuerda que no tienes que hacerlo solo. Dios siempre está contigo, incluso cuando crees que estás más lejos de Él». Las palabras de su madre resonaron profundamente en Antonio. Después de colgar, volvió a abrir su Biblia y leyó otro pasaje que don Mateo le había recomendado. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», Mateo 11:28. Esa noche, Antonio oró de nuevo, esta vez con más convicción que nunca. Sin saberlo, Antonio estaba a punto de enfrentar una prueba que pondría a prueba su fe y su determinación. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su camino hacia la redención, o caerían nuevamente las sombras de su pasado sobre él? El amanecer llegó con un aire fresco que parecía augurar un nuevo comienzo. Antonio despertó temprano, decidido a enfrentar otro día en su nuevo trabajo. Aunque sus músculos aún dolían por el esfuerzo físico del día anterior, su espíritu estaba más ligero. Sin embargo, una sombra de incertidumbre seguía rondando su mente. Mientras se preparaba para salir, notó la fotografía desgastada que siempre llevaba en su billetera, una imagen de él con su esposa, Sofía, tomada en tiempos más felices. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron. Su separación había sido dolorosa, resultado de las heridas que Antonio había causado con sus errores y adicciones. Ahora, más que nunca, sentía la necesidad de arreglar las cosas,
pero el miedo al rechazo lo detenía. No puedo seguir huyendo, murmuró para sí mismo, guardando la fotografía en su bolsillo. Es hora de enfrentar lo que dejé atrás. Una conversación pendiente. Durante el descanso en la obra, Antonio sacó su celular y, tras dudar por unos segundos, marcó el número de Sofía. Cada tono que sonaba parecía eterno, hasta que finalmente escuchó su voz al otro lado de la línea. «Antonio», preguntó ella, sorprendida. «Sofía, sé que esta llamada es inesperada, pero necesitaba hablar contigo», dijo él, tratando de mantener la calma. «Sé que cometí muchos errores, pero estoy tratando de cambiar. Solo quiero decirte que lamento todo el dolor que te causé». Hubo un silencio incómodo antes de que Sofía respondiera. «No sé qué decir, Antonio», dijo con cautela. «Pasamos por cosas muy difíciles. Me alegra que estés tratando de mejorar, pero las heridas no sanan de la noche a la mañana». Antonio asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. «Lo entiendo. No espero que me perdones de inmediato, pero quería que supieras que estoy trabajando para ser una mejor persona». «Está bien», respondió ella finalmente. «Gracias por decirme esto. Tal vez podamos hablar más adelante». Aunque la conversación fue breve, Antonio sintió un pequeño alivio. Era un paso en la dirección correcta, aunque el camino hacia la reconciliación aún parecía largo y lleno de obstáculos. Un visitante inesperado. Esa tarde, mientras Antonio trabajaba en la obra, un joven se acercó al lugar. Vestía ropa sencilla y llevaba una expresión curiosa. «Disculpe, ¿Antonio trabaja aquí?», preguntó al capataz. Antonio, que estaba cargando materiales cerca, levantó la mirada al escuchar su nombre. Para su sorpresa, el joven era Santiago, su sobrino, a quien no veía desde hacía años. «Santiago, ¿qué haces aquí?», preguntó, dejando sus herramientas y acercándose. «Mi mamá me pidió que viniera a buscarte», respondió el joven. «Dijo que te extrañamos y que sería bueno verte». Las palabras de Santiago lo tomaron por sorpresa. Su hermana Laura había sido uno de sus mayores apoyos antes de que las cosas se complicaran. Sin embargo, con el tiempo, su relación se había enfriado debido a su comportamiento autodestructivo. «Gracias por venir, Santiago», dijo Antonio, sintiendo un nudo en la garganta. «Cuando termine aquí, iré a visitarlos». Santiago asintió y, tras una breve conversación, se despidió. Antonio volvió al trabajo, pero su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo reparar la relación con su familia. Un encuentro en la iglesia. Esa noche, Antonio decidió asistir a la iglesia de Don Mateo. Había algo en la forma en que el anciano hablaba de la fe que lo inspiraba. Cuando llegó, la pequeña capilla estaba llena de personas que parecían cargar sus propias luchas y esperanzas. Don Mateo lo recibió con una sonrisa cálida y lo invitó a sentarse cerca del frente. «Hoy hablaremos sobre el perdón», dijo el anciano al comenzar. «El perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Es un acto de amor que refleja el corazón de Dios». Mientras escuchaba, Antonio sintió como las palabras penetraban en su corazón. Pensó en Sofía, en Laura y en todas las personas a las que había lastimado. ¿Sería capaz de perdonarse a sí mismo y buscar el perdón de los demás? Las cadenas del pasado. Después del servicio, Antonio se acercó a don Mateo para hablar. «Mateo, siento que estoy avanzando, pero también siento que algo me sigue deteniendo. Mi pasado aún me persigue», confesó. El anciano lo miró con comprensión. «Antonio, a menudo somos prisioneros de nuestras propias cadenas, la culpa, el miedo, el orgullo. Pero Jesús vino a romper esas cadenas. Él dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres, punto». «¿Y cómo puedo dejar ir todo eso?», preguntó Antonio, con desesperación en la voz. «Primero, debes entregarlo a Dios. Ora, Antonio. Dile todo lo que sientes y confía en que Él puede sanarte. Y luego, toma acción. Pide perdón, reconcilia lo que puedas y sigue adelante con fe». Esa noche, Antonio volvió a casa con una mezcla de emociones. Decidió orar antes de dormir, pidiendo a Dios que lo ayudara a soltar las cadenas que lo ataban. El llamado a actuar. A la mañana siguiente, Antonio se dirigió a casa de Laura. Al llegar, vio a su hermana esperándolo en la puerta, con una expresión de mezcla entre alegría y cautela. «Antonio», dijo ella, abrazándolo con fuerza. «Pensé que no volveríamos a verte». «Lo siento, Laura», respondió, con lágrimas en los ojos. «Perdí el rumbo, pero estoy tratando de arreglar las cosas». Pasaron la tarde hablando, recordando momentos felices y enfrentando los dolores del pasado. Aunque no todo se resolvió en un solo día, Antonio sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. «Gancho»,
Pero mientras Antonio trabajaba en reconstruir su vida, una sombra del pasado regresaba para ponerlo a prueba. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su camino hacia la redención, o sus antiguas heridas lo arrastrarían nuevamente al abismo? El cielo estaba cubierto de nubes grises, anunciando una tormenta inminente, reflejo perfecto del estado emocional de Antonio. Los últimos días habían sido una montaña rusa. Aunque las cosas parecían mejorar con Sofía y su hermana Laura, las dudas sobre su capacidad de cambiar verdaderamente comenzaban a atormentarlo. Esa mañana, Antonio llegó a la obra con una inquietud difícil de explicar. Mientras levantaba bloques y mezclaba cemento, no podía dejar de pensar en una carta que había encontrado en su antigua casa días atrás, una carta que Sofía le había escrito antes de dejarlo. En ella, hablaba de cómo su amor por él había sido ahogado por sus decisiones, pero también de cómo seguía orando por su bienestar. Las palabras lo habían llenado de culpa, y al mismo tiempo, de esperanza. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas que ella había tenido alguna vez? Un inesperado recordatorio del pasado. Durante el almuerzo, Antonio recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz que no esperaba escuchar lo dejó helado. Antonio, soy Marcos. Marcos era un viejo amigo, o mejor dicho, un compañero de sus días más oscuros. Juntos habían compartido noches de excesos y malas decisiones, hasta que Antonio tocó fondo y decidió alejarse de todo. Marcos, ¿qué necesitas?, preguntó Antonio, tratando de mantener la compostura. Escuché que estás trabajando cerca. Pensé que podríamos vernos, recordar viejos tiempos. Antonio dudó. Una parte de él quería demostrar que ya no era la misma persona, pero otra sabía que revisitar esos momentos podría ser peligroso. No sé si sea buena idea, respondió finalmente. Vamos, solo será una charla. No te voy a meter en problemas, insistió Marcos. Tras colgar, Antonio quedó sumido en sus pensamientos. ¿Era esta una prueba para medir su compromiso con su nueva vida? El consejo de don Mateo. Esa tarde, Antonio fue a la iglesia en busca de don Mateo. Necesitaba claridad sobre lo que debía hacer. Don Mateo, alguien de mi pasado ha regresado. No estoy seguro de qué hacer, confesó. El anciano lo escuchó con atención y luego dijo: Antonio, el enemigo siempre intentará tentarnos con cosas que nos hicieron caer antes. Pero recuerda, ya no eres la misma persona. Ahora caminas con Cristo. La pregunta no es qué haría tu antiguo yo, sino qué haría Jesús. Jesús buscaría ayudar a los demás, reflexionó Antonio. Así es, pero también debemos ser sabios. A veces, la mejor ayuda que podemos ofrecer es mantenernos firmes en nuestro camino y mostrar con nuestro ejemplo que hay una vida mejor. Las palabras de don Mateo lo llenaron de paz. Decidió que vería a Marcos, pero lo haría en un lugar público y con límites claros. El encuentro con Marcos. Antonio eligió un café sencillo en el centro de la ciudad para encontrarse con Marcos. Cuando lo vio entrar, notó que los años no habían sido amables con él. Aunque intentaba ocultarlo, su rostro mostraba los estragos de una vida descontrolada. Antonio, viejo amigo, dijo Marcos con una sonrisa. Veo que te ves bien. ¿Cómo te ha ido? Mejor de lo que esperaba, respondió Antonio, con sinceridad. He estado trabajando y tratando de cambiar mi vida. La conversación comenzó ligera, recordando algunos momentos de su juventud. Sin embargo, Marcos pronto sacó a relucir el verdadero motivo de su visita. Mira, Antonio, estoy pasando por un momento difícil. Necesito algo de ayuda para salir adelante. Antonio sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Marcos no buscaba solo su amistad, sino también apoyo financiero o incluso un regreso a sus antiguas andanzas. Marcos, entiendo lo difícil que puede ser, pero no puedo ayudarte de la manera que esperas, dijo Antonio con firmeza. Lo que sí puedo hacer es hablarte de lo que ha cambiado mi vida. He encontrado un propósito en Cristo, y creo que tú también podrías encontrarlo. Marcos lo miró con incredulidad, pero también con algo de curiosidad. ¿Cristo? ¿Tú ahora eres uno de esos religiosos?, preguntó con tono burlón. No soy perfecto, Marcos, respondió Antonio. Pero he descubierto que hay una manera de vivir sin cargar con las cadenas del pasado. Si alguna vez decides que estás listo para cambiar, estaré aquí para ayudarte. Marcos no dijo nada más. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se marchó sin despedirse. Antonio sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que había hecho lo correcto, aunque no hubiera sido fácil. La tormenta se desata. Esa noche, la tormenta anunciada finalmente llegó. Antonio estaba en casa, reflexionando sobre el encuentro con Marcos, cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sofía. Antonio, ¿puedes venir?,
Necesito hablar contigo, dijo con urgencia. El tono en su voz lo preocupó. Sin pensarlo 2 veces, salió bajo la lluvia y tomó un taxi hacia la casa de Sofía. Al llegar, la encontró esperándolo en la puerta, empapada pero con una determinación en sus ojos. He estado pensando en lo que me dijiste el otro día, comenzó. Quiero creer que has cambiado, pero necesito pruebas. No solo palabras, sino acciones que demuestren que esta vez es diferente. Antonio asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Haré lo que sea necesario para demostrarte que esta vez estoy comprometido, respondió. No espero que confíes en mí de inmediato, pero no me rendiré. La lluvia seguía cayendo mientras ambos hablaban. Aunque el camino hacia la reconciliación seguía siendo incierto, este momento bajo la tormenta marcó un punto de inflexión. Antonio entendió que su transformación no era solo para él, sino también para aquellos que amaba. Sin embargo, justo cuando Antonio comenzaba a sentir que su vida tomaba un rumbo claro, un giro inesperado pondría a prueba todo lo que había aprendido. ¿Tendría la fortaleza para mantenerse firme en su fe, o sucumbiría ante la presión de las circunstancias? La mañana siguiente a la tormenta trajo un cielo despejado, pero en el corazón de Antonio, el desafío apenas comenzaba. Las palabras de Sofía seguían resonando en su mente, no solo palabras, sino acciones. Aunque había decidido firmemente demostrar su cambio, la vida parecía empeñada en ponerlo a prueba una y otra vez. La noticia inesperada. Antonio estaba trabajando en la obra cuando recibió una llamada de Laura, su hermana. Había pasado mucho tiempo desde que ella lo contactara directamente. La voz de Laura sonaba preocupada. Antonio, tienes que venir a casa. Es mamá, está en el hospital. El corazón de Antonio dio un vuelco. Desde su infancia, su relación con su madre había sido compleja, marcada por el abandono emocional y los años en que ella misma había luchado con sus propios demonios. Aunque sabía que la reconciliación con su familia era un paso importante en su camino, enfrentarse a esos recuerdos era más difícil de lo que imaginaba. Dejó su trabajo y tomó un autobús hacia el hospital. Durante el trayecto, oró en silencio. Señor, dame la fuerza para enfrentar lo que venga. Ayúdame a mostrar amor, incluso cuando sea difícil. El encuentro en el hospital. Al llegar al hospital, encontró a Laura en la sala de espera. Su rostro reflejaba el cansancio acumulado de días difíciles. ¿Qué pasó?, preguntó Antonio, tratando de mantener la calma. Tuvo un colapso. La han estado tratando por hipertensión, pero no siguió las indicaciones del médico. Está estable, pero necesita reposo y alguien que la cuide. Antonio sintió una mezcla de preocupación y resistencia. ¿Cómo podía cuidar de alguien que nunca había estado para él? Entró en la habitación donde su madre descansaba. La mujer que veía frente a él parecía una sombra de la persona que recordaba. Su piel pálida y su respiración entrecortada lo llenaron de compasión, pero también de una profunda tristeza. Antonio, murmuró su madre al verlo entrar. Aquí estoy, mamá, respondió, acercándose. Ella lo miró con ojos vidriosos, y por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, ella rompió el silencio. Sé que he fallado como madre. No esperaba que vinieras. No estamos aquí para hablar del pasado, dijo Antonio, con un tono firme pero amable. Estamos aquí para asegurarnos de que te recuperes. Aunque la conversación fue breve, ese instante marcó el inicio de una reconciliación que ambos habían evitado durante años. La tentación regresa. Esa noche, mientras Antonio regresaba a casa, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Marcos, su antiguo amigo. Antonio, necesito hablar contigo. Es urgente. Antonio dudó. Después de su último encuentro, había decidido no involucrarse más con Marcos, pero algo en el mensaje lo hizo reconsiderar. Oró por sabiduría antes de responder. Cuando llegó al lugar acordado, encontró a Marcos esperando en la esquina de una calle oscura. Su aspecto era aún más deteriorado que la última vez. Gracias por venir, dijo Marcos, con un tono que parecía genuino. Estoy en problemas. Me metí en un lío con gente peligrosa y no sé a quién más acudir. Antonio lo miró con tristeza. Aunque quería ayudar, sabía que involucrarse directamente podría poner en riesgo todo lo que había logrado. Marcos, no puedo resolver tus problemas, pero puedo ayudarte a encontrar una salida. Ven conmigo a la iglesia. Don Mateo puede orientarte. ¿La iglesia? Eso es todo lo que tienes para ofrecer, exclamó Marcos, frustrado. Olvídalo, Antonio. Sabía que ya no eras el mismo. Marcos se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Antonio quedó de pie, sintiéndose impotente, pero recordó las palabras de don Mateo:
A veces, la mejor ayuda que podemos ofrecer es mantenernos firmes en nuestro camino. La prueba final. Al día siguiente, mientras trabajaba en la obra, Antonio recibió una llamada de emergencia de Sofía. Su hija Camila había sufrido un accidente en la escuela y estaba siendo llevada al hospital. El miedo lo invadió mientras corría hacia el hospital. Al llegar, encontró a Sofía llorando en la sala de espera. «Está bien», dijo Sofía entre lágrimas. Se golpeó la cabeza al caer, pero los médicos dicen que se recuperará. Antonio sintió un alivio inmediato, pero también una profunda responsabilidad. En ese momento, comprendió que su transformación no solo afectaba su vida, sino también la de aquellos que dependían de él. Mientras esperaba junto a Sofía, recordó las palabras de Jesús en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». En medio de la crisis, encontró paz en la certeza de que no estaba solo. Una decisión irrevocable. Esa noche, Antonio volvió a arrodillarse en su habitación, pero esta vez con una convicción renovada. «Señor, estoy listo para dejar atrás mi pasado por completo. No quiero que nada me aparte de tu camino. Guíame y úsame para tu propósito». Mientras oraba, sintió como si una carga inmensa fuera levantada de sus hombros. Sabía que las pruebas continuarían, pero ahora estaba decidido a enfrentarlas con fe y perseverancia. Sin embargo, justo cuando Antonio creía que las cosas comenzaban a estabilizarse, un evento inesperado pondría su fe al límite. Podrá mantenerse firme en su decisión de seguir a Cristo, o caerá ante la presión de un pasado que se resiste a desaparecer. La madrugada estaba fría, pero en el corazón de Antonio había una calidez que solo el Espíritu Santo podía dar. La paz que sentía no era un reflejo de las circunstancias externas, sino el fruto de una transformación interna que había sido profunda y dolorosa. La lucha por dejar atrás su pasado no había sido fácil, pero al final, había encontrado la fuerza para caminar hacia el futuro con una renovada esperanza en Cristo. El abrazo de la gracia. Antonio se levantó temprano, como de costumbre, pero esa mañana tenía un propósito distinto. Sabía que el proceso de transformación no era algo que se pudiera lograr de un día para otro, pero había experimentado suficientes cambios para comprender que ya no era el mismo. Mientras se preparaba para salir de casa, miró a Sofía y a Camila, quienes todavía dormían. Recordó la conversación con Sofía el día anterior. Ella le había dicho que, a pesar de todo lo que habían vivido, su amor por él no había cambiado. Esa afirmación le había dado un consuelo profundo. «No importa lo que pase, Antonio, yo creo en ti», le había dicho ella, tomando sus manos con firmeza. Esas palabras seguían resonando en su corazón mientras él se preparaba para el día que marcaría el final de una etapa y el comienzo de una nueva. Sabía que necesitaba tomar una decisión irrevocable: seguiría caminando en la luz de Cristo o se apartaría de su llamado. La llamada a la iglesia. Al llegar al centro, Antonio pasó por la iglesia. Don Mateo, el sacerdote que había sido una guía constante en su vida, lo esperaba en la entrada. Tenía una mirada serena, pero profunda, como si supiera lo que Antonio necesitaba. En su rostro no había juicio, solo comprensión. «Vine a encontrar respuestas», le dijo Antonio, con una voz que apenas escondía la tensión que sentía en su interior. Don Mateo asintió con calma. «Las respuestas no siempre vienen en forma de palabras, Antonio. A veces, la respuesta está en la paz que encontramos al entregarnos completamente a Dios». Antonio no dijo nada, pero las palabras de don Mateo calaron hondo en su corazón. Entraron a la iglesia y, al sentarse, Antonio comenzó a meditar en todo lo que había experimentado en su vida. Los momentos de desesperación, el dolor del abandono, las tentaciones que lo habían arrastrado al abismo, y finalmente, el llamado de Cristo. Todo había sido parte de un proceso de renovación, y aunque las cicatrices seguirían allí, ya no definían su identidad. «Señor», comenzó Antonio, en una oración silenciosa, «hace mucho tiempo que traté de encontrar paz en mis propios esfuerzos, pero ahora entiendo que solo en ti puedo encontrarla. Renuevo mi vida en Cristo, y pido que me guíes para vivir conforme a tu voluntad». Cuando levantó la cabeza, sus ojos brillaban con una paz nueva, una paz que no podía venir de las circunstancias, sino de la gracia inmerecida de Dios. Don Mateo, quien lo observaba en silencio, sonrió. «Hoy, Antonio, has tomado la decisión más importante de tu vida: entregarte completamente a Cristo. Esta es la verdadera libertad». El perdón y la restauración. Al salir de la iglesia, Antonio se dirigió directamente al hospital. Sabía que debía enfrentar a su madre, pero no desde el resentimiento, sino desde el perdón. Recordó cómo la vida de su madre había sido marcada por la misma lucha interna que él había experimentado. Aunque ella nunca lo había comprendido completamente, Antonio sabía que el poder del perdón no solo liberaba a quien lo recibía, sino también a quien lo daba.
Cuando llegó al hospital, vio a su madre en su cama. A pesar de la debilidad física que mostraba, había una luz en sus ojos, una luz que Antonio reconoció como la misma que había comenzado a brillar en su propio corazón. Se acercó a ella y, antes de que ella pudiera hablar, él le dijo: «Mamá, quiero que sepas que te perdono. No guardo rencor, y aunque el pasado fue difícil, sé que en Cristo todo puede ser restaurado». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de su madre, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Ella extendió su mano, y Antonio la tomó con fuerza. En ese momento, ambos experimentaron la verdadera reconciliación, una que solo el amor de Dios puede brindar. «Gracias, hijo», susurró su madre, con voz quebrada. «Lo que nunca pude darte, ahora lo entiendo. Perdóname». Antonio asintió, sabiendo que el perdón de ella era el inicio de una nueva etapa para ambos. El llamado final. El último desafío de Antonio fue con él mismo. Durante toda su vida, había tratado de encontrar su valor en sus logros, en sus relaciones, en sus propios esfuerzos. Pero había llegado a comprender que su verdadera identidad no estaba en lo que hacía, sino en quien era en Cristo. Al llegar a casa esa noche, se miró en el espejo. Vio a un hombre cambiado, no por sus esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Sabía que, aunque la lucha no había terminado, su vida había sido transformada de manera radical. La voz de Sofía lo sacó de su reflexión. «Antonio, ¿estás listo para dar el siguiente paso?», preguntó ella, con una mirada llena de amor y confianza. Antonio sonrió, sus ojos llenos de convicción. «Sí, Sofía. Estoy listo. No solo para vivir, sino para caminar en la luz de Cristo». Al día siguiente, Antonio comenzó a ayudar en el ministerio de jóvenes de la iglesia, compartiendo su testimonio con aquellos que, como él, necesitaban escuchar sobre el poder de la gracia y la renovación en Cristo. Ya no veía su pasado como una carga, sino como una parte de su historia que Dios había utilizado para llevarlo a su propósito. Conclusión: el verdadero camino. A lo largo de los días que siguieron, Antonio vivió con una nueva perspectiva, no solo sobre su vida, sino sobre el mundo. Cada desafío que enfrentaba se veía desde una nueva luz, y cada día era una oportunidad para compartir el amor de Cristo con los demás. El pasado ya no lo definía, porque su identidad estaba ahora en Cristo, y en él había encontrado su verdadero propósito. Al mirar hacia el futuro, Antonio sabía que seguiría enfrentando pruebas, pero también sabía que en Cristo era más que vencedor. El llamado de Jesús a nacer de nuevo había transformado su vida, y con esa renovación venía una esperanza inquebrantable. «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Juan 8:36. Antonio había experimentado esa libertad, y estaba listo para compartirla con el mundo. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan poderosa de transformación y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón y crees que puede inspirar a otros, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido que pueda cambiar vidas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.